Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Te doy la bienvenida una semana más al podcast Spoiler. Esta semana viene con invitado que tenía muchas ganas porque ya lo conozco de hace un tiempo, pero justo ahora en el momento en el que estoy en mi negocio creo que me va a venir muy bien y a mucha gente como yo también. Él es Jordi Sánchez, que es mentor experto en delegar negocios, y hay algo que a mí me gusta mucho de su propuesta de valor, que es que él te dice que nos ayuda a los emprendedores a tener más tiempo, y el tiempo ya sabemos que es lo más valioso que tenemos, así que vamos a ir viendo esas claves para delegar bien tu negocio en un buen equipo. Y bienvenido, Jordi, ¿qué tal estás? Un placer Qué tenerte por aquí. bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí, muy contento, con muchas ganas de ver cómo va esta charla contigo. Gracias por invitarme. Nada, un placer. Como te digo, esto al final, el podcast es una posibilidad que tengo yo también de charlar con gente interesante y aprender cosas, así que lo hago casi por mí mismo, pero bueno, luego espero ayudar a otra gente. Que como te decía antes fuera de cámara, que nos conocimos hace un año y algo en Sin Oficina, cuando tuvimos ahí un donuts de estos que nos enlazaron. Y ahora cuando me lo dijo David, digo, ostras, si yo lo conozco a Jordi, si no Pues habíamos vuelto a hablar, sí. pero tuvimos ya ese primer contacto. Así que nada, vamos a ir profundizando. Primero me gustaría hablar un poco de ti, de tu experiencia previa antes de crear el equipo de ahora, el negocio de ahora de delegatunegocio.com, porque antes tenías una empresa de creación de contenido que, si no tengo mal entendido, la vendiste y llegasteis a tener 20 empleados. Y me gustaría que me contases ¿cómo fue esa experiencia y qué te llevó después a decir, oye, de todo lo que he hecho en ese primer emprendimiento, creo que se me da bien o me gusta o me apetece montarlo de la parte de delegar porque creo que veo aquí una oportunidad? Pues sí. A ver, yo siempre digo que emprendí como por casualidad, ¿no? Yo nunca he trabajado por cuenta ajena. Desde antes de salir de la universidad, pues conocí a un grupo de personas que estaban montando ese negocio, pues así que entré más o menos por ahí dentro, empecé escribiendo, es un negocio, como decías, de creación de blogs, algunos comprados, algunos desde cero, modelo de negocio por publicidad, 100%. Banners, afiliación, artículos promocionales, bueno, cualquier cosa relacionada con la publicidad. Y al final, pues ahí vas a la masa, ¿no? A conseguir millones de usuarios con decenas de artículos cada día y blogs grandes relacionados con la tecnología, casi todos, pues con Android, Apple, videojuegos, temas relacionados. Y ahí empezamos, pues bueno, como todos empezamos, sin ver nada de dinero. Luego teníamos más adelante colaboradores que escribían por artículo y un día empezamos a incorporar, ¿no? De hecho, recuerdo perfectamente el día que lo decidimos, ¿no? Con uno de mis socios, porque, bueno, y yo pensaba, bueno, esto está decidido, pero poco a poco no. Nos metimos a saco, metimos ya a la primera persona, fue la decisión ni meterla en pocas semanas y luego a lo largo de muy poco tiempo, unos 6 meses, ya metimos pues 6, 7 personas, ¿no? Y la verdad es que la experiencia, la diferencia, ¿no? de ver un negocio, aunque tengas socios sin equipo y un negocio con equipo, es totalmente distinto, ¿no? Porque tú puedes centrarte en cosas muy distintas, focalizas y destinas tu tiempo a cosas muy distintas, ¿no? Cuando ya no tienes que estar tan pendiente de todo el día a día. Mentira un poco, ¿eh? Siempre tienes que estar pendiente del día a día, Ya. pero las cosas funcionan distintas, ¿no? Porque ya sabes que hay alguien encargado ahí, la supervisión ya es mucho más desde lejos, mucho más especial, ¿no? Ahí. Y viene un poco de ahí. Sí que es verdad que tuve otras experiencias. Tengo un blog de productividad que, bueno, está muerto de hace años, pero que durante muchos años estuvo ahí. Bueno, siempre me ha gustado el tema de eso. Organización, productividad, equipos. Y al final, pues a raíz de todo eso, hace un par de años ya empecé a pensar. Yo tenía muy claro que no quería trabajar ahí siempre. Me gustaba, pero bueno, el modelo de publicidad, pues bueno, está guay conocerlo, pero quería buscar otra cosa. Ya. Y empecé a pensar en eso, en ayudar a negocios digitales a delegar toda la parte de gestión de equipo, de estructura de negocio, porque, bueno, vi ahí un
pequeño nicho importante que me pareció interesante, pues, por la experiencia, por lo que tenía ganas de aportar, básicamente. Porque entiendo que tú en la empresa anterior eras un poco el encargado de fichar equipo y organizar un poco el día a día y eso. Exacto, sí, ahí éramos 4 socios, dos estábamos trabajando y 2 no, porque ya tenían otro negocio funcionando. Y de los 2 que estábamos trabajando, mi socio era más el CEO, digamos, la parte estratégica, ventas, bueno, más visión a futuro, digamos, e incluso la parte un poco más técnica. Y yo era más lo que dirían ahora project manager porque está de moda, pero bueno, en su momento director editorial de contenidos y luego pues director más de proyectos porque hacíamos otros proyectos, ¿no? Y al final era eso, yo en su momento empecé redactando, luego coordinando un blog, luego dirigiendo a los coordinadores y llegó un momento que dirigía pues eso al equipo de coordinación, ¿no? Y bueno, luego ellos tenían otras personas por debajo, pero al final sí. En la parte de fichar no tanto, porque al final era como un trabajo más compartido, ¿no? Y buscábamos más entre los dos, pero sin toda la gestión del negocio detrás y la gestión de los trabajadores sí que era yo la persona de referencia. ¿Y cuánto tiempo, Jordi, tardasteis más o menos en ese proceso que dices de estar trabajando solo los socios Ujú. hasta ese momento en el que empezasteis a contratar y ya en 6 meses aumentasteis a 7 del equipo? ¿Cuánto fue Pues mira, el periodo? sí, el negocio se fundó en 2011, el proyecto, digamos, el negocio como Ya. tal todavía no, pero el proyecto empezó en 2011 y los primeros contratados fueron en 2015 como tal. Luego, bueno, en medio nosotros ya estábamos como medio contratados y demás, éramos autónomos, pero al final era como si tuviéramos una cierta nómina. Pues eso, esos 4 años. Los 2 primeros era todo totalmente sin ni siquiera estar nosotros trabajando al 100% ahí. Ya. Y luego un par de años más bueno, yo primero a media jornada, luego jornada completa, luego mi socio, bueno, un poco esa transición, ¿no? A medida que vas Progresiva. creciendo, ¿no? Mi socio sí que trabajaba por cuenta ajena, luego dejó el trabajo y ya empezó a trabajar 100% en el negocio. Bueno, pues esa transición a lo largo de 4 años fue. Sí, sí. ¿Y hay alguna clave que tú de ese aprendizaje te llevas eso o el reto que más difícil te resultara que recuerdes? Ostras, me acuerdo cuando empezamos a fichar que lo más complicado era esto, que nos resultó muy Sí. complicado. Nosotros tenemos truco, ¿no? Porque era un negocio que ya estaba funcionando con ese equipo de colaboradores que lo que hacían era pago por artículo, escribían artículos y les pagabas según la cantidad de artículos que habían hecho, bueno, el tipo de artículos, la Ujú. cantidad y demás. Y por lo tanto, escoger ahí era muy fácil, ¿no? Porque decías, este mola, trabaja bien, tal, vamos a probar de hacer, ¿no? Ya. De ficharle, ¿no? Y eso también es un aprendizaje, porque al final yo lo que recomiendo ahora también es eso, ¿no? De decir, bueno, ponte alguien ahí al lado, no empieces con alguien desconocido, ¿no? Sino empieza poco a poco, colaboradores un poco más externos, o luego intenta acercarlos más a la base del negocio. Eso también es interesante, porque al final algo que no recomiendo a un negocio relativamente pequeño es meter a alguien en nómina directamente o incluso que no sea nómina muchas horas, un compromiso muy alto, ¿no? Porque al final tienes que conocer a las personas, tiene que haber esa evolución, ¿no? Y quizá la segunda cosa es más la estructura de negocio, ¿no? Al final, eso, en medio año incorporamos a 6, 7 personas, tuvimos que hacer un parón, no porque no pudiera crecer el negocio, sino porque necesitas consolidarlo, ¿no? Es decir, sentar las bases, que la estructura Ya. esté bien, a nivel de gestión, ¿no? Tú como un único manager puedes gestionar a esos 6 personas, bueno, está relativamente bien, más es complicado, ¿no? Ya necesitas otra estructura, ya necesitas otro tipo de responsables. Pues al final es asentar bien las bases del negocio. Yo creo que son pues 2 cosas interesantes a tener en cuenta. Ya, y además vosotros que si fue tan de golpe, ¿no? El crecimiento, Sí. imagino que al principio sería un poco de caos hasta poner orden ahí. Oye, después ya en tu experiencia, cuando te lanzas con tu negocio para ayudar a emprendedores a delegar, supongo que ya has tenido muchas experiencias con clientes, habrás visto un poco de todo. ¿Cuál es el principal problema que te encuentras en los emprendedores en los inicios cuando tienen que empezar a delegar? Empezar a delegar acostumbra a ser muy fácil, porque tenemos los dos extremos, ¿no? Las personas que piensan que es muy difícil, no sabrán cómo hacerlo, y las personas que piensan que es muy fácil y se lanzan, ¿no? Yo creo que al final es un punto intermedio, ¿no? Pero la mayoría pues se lanzan, prueban, lo que pasa es que no acaba de funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esas bases que decíamos, porque
pensamos, venga, empezamos por este perfil, quizá necesitabas otro perfil, otro tipo de tareas, ¿no? Al final es un poco eso. Las dificultades principales vienen siempre de la mentalidad. O sea, yo creo que en el tema de delegar y en todo, o sea, en cualquier cosa en la vida, si tú vas con una mentalidad que al final es, cuando piensas en delegar, ¿qué piensas? Ay, me va a costar soltar esto, ay, es que esto lo hará como yo, ay, es que, ¿no? Ese ego que tenemos dentro de que el cliente nos quiere a nosotros, de que todo eso son fases que tienes que ir pasando. O sea, al final, pero eso te pasa desde que empiezas a emprender, que si el síndrome del impostor, al final todo es mentalidad. Y en delegar también. O sea, en delegar la principal cosa que tienes que hacer es romper todos esos mitos que te pasan por la cabeza y lanzarte a hacerlo, porque realmente para mí, yo tengo esa visión, ¿no? De decir, es que el mundo de los emprendedores, todo el mundo emprende para ser libre y vas mirando y bueno, Nos no, autoexplotamos, ¿eh? nos autoexplotamos, no acabamos y por lo tanto para mí mi experiencia fue esa, ¿no? Y es lo que estoy viviendo también con clientes, que cuando tienes ese equipo muy pequeñito, yo trabajo casi siempre con 1, 2, 3 personas en el equipo más, o sea, el emprendedor y 2 o 3 más, suficiente la mayoría de veces, pero eso es lo que te da libertad, ese pequeño equipo que te ayuda en el día a día del negocio. ¿Y o sea, cómo detectas ese momento en el que dices, venga, ahora estoy preparado para delegar? Porque entiendo que hay muchas cosas, hay un tema, como decías antes, mental, de pensar que el cliente nos quiere a nosotros. También hay un tema a lo mejor de miedo económico, de decir, pero a lo mejor, no sé, pongo mi caso, ¿no? Cuando empezamos a emprender, sobre todo muchos freelance, al final tenemos negocios que al principio son un poco inestables. Un mes puedes facturar 6.000, otro 0, otro 3.000, otro, ¿sabes? Puede variar mucho. Entonces, al principio es como que puedes sentir ese miedo de decir, ostras, si ahora delego en alguien esta parte y luego el trabajo me floja, a lo mejor no lo voy a poder mantener. Entonces, ¿cuándo más o menos tú crees que es el momento de decir, mira, más o menos cuando ves esto, estás preparado para empezar a delegar? A mí me gusta decir, y creo que simplifica las cosas, que siempre se puede delegar, ¿no? Porque delegar, ¿qué significa? Yo junto en la parte de delegar todo. O sea, delegar para mí es dar la responsabilidad o las tareas de algo del negocio a otra persona o otro. Delegar para mí es subcontratar, es delegar, o es contratar una agencia, o es... Al final todo es delegar, ¿no? Es quitarte trabajo de encima para que lo haga otro, ¿no? Por lo tanto, desde el día que emprendes, casi todos pues contratamos un asesor fiscal desde el primer día, eso ya es delegar, ¿no? Ya. Y por lo tanto, para mí ahí lo más importante es entender en qué fase está el negocio, ¿no? Para mí, yo separo los negocios, no sé si es algo que sea típico, ¿no? Más o menos sí, no es inventado por mí, pero en 4 fases, ¿no? La primera es validarlo, ¿no? Luego es consolidarlo, luego es escalarlo y luego pues venderlo, ¿no? Pues si quieres llegar a vender el negocio, pues sería otra fase, ¿no? Si tú sabes en qué fase estás, es mucho más fácil, porque en validarlo, en la validación, tú lo que necesitas es vender. Por lo tanto, ¿qué delegas? Pues cualquier cosa que no te ayude en la dirección adecuada, ¿no? O una de dos, o que te dé tiempo para vender tú, o que te ayude a vender. Punto. O sea, tu foco tiene que ser vender y punto, ¿no? ¿Cuándo sabes que está validado un negocio? Cuando sabes dónde encontrar a los clientes, básicamente. O sea, da igual si cuesta más, si cuesta menos, si tú necesitas clientes y sabes dónde ir a buscarlos, pues el negocio está validado, ¿no? Tendrás un sueldo más pequeñito, ya será más grande, o costará más, costará menos, pero está validado. Y ahí entras en la fase de consolidación, que para mí es sentar las bases de ese negocio, lo que comentábamos antes. Y eso te permite, o sea, tienes que imagínate que de repente te llega un por 10 de clientes. ¿Sabrías cómo gestionarlo? Eso es la consolidación, ¿no? Es decir, si Yeah. ahora de repente tengo un boom, claro que tendré que contratar bueno, reorganizar cosas, pero sabría cómo apañarme, ¿no? Sabría cómo hacerlo. Eso es un negocio que ya está consolidado. Cuando estás consolidando, para mí las ventas es lo de menos. Tienes que mantenerlas porque si no se va al garete todo, ¿no? Pero ahí lo más importante es la tranquilidad, la estabilidad, que todo funcione, ¿no? Y luego entras en la escalada, que luego ya sí, ahí es rentabilidad, es aumentar ingresos sin aumentar mucho los gastos, ¿no? Diríamos. Y por lo tanto delegas de forma distinta. Pero al final delegar, en todos los momentos puede tener sentido delegar, ¿no? Cuando estás validando, cuando delegas piensas muchísimo en
quiero gastar X y no más, ¿no? Cuando estás en escalada, ¿no? Piensas, bueno, yo quiero que esto escale al máximo, por lo tanto, si gasto más en delegar, pues gasto más, ¿no? Pero al final siempre hay cosas o momentos en los que es interesante delegar. Claro, porque entiendo que hay muchas fórmulas. Tú hablabas antes de cuando en tu agencia contratasteis a personas en nómina, pero antes habíais tenido redactores freelance. Claro. Y yo creo que, claro, habrá la figura de que cada vez hay más posibilidades para tener colaboradores freelance. Es una muy buena oportunidad, sobre todo para también lo que decías tú, ¿no? Poder testear esa voy a delegar en alguien primero hasta que lo conozca poco, ¿no? Y poco a poco le iré dando más carga. Pero yo aquí me encuentro a veces cuando... Yo, por ejemplo, en mi negocio tengo un estudio de diseño, hacemos web e identidad corporativa, ¿vale? Y siempre, por ejemplo, he delegado la parte técnica de las webs porque yo me di cuenta en un momento que yo sabía hacerla, pero no era experto en eso y que al final donde yo aportaba era en el diseño y entonces esa parte me la quité un poco. Pero claro, como no tienes como en mi caso, ¿no? No he tenido una estabilidad constante de decir, pues a esta persona le puedo pagar siempre un fijo al mes o le puedo dar el mismo trabajo al mes, etcétera. Al final me he encontrado con que colaboradores venían, otros se iban, he tenido que ir cambiando. Y me ha costado mucho tener esa estabilidad de una persona de confianza con la que esté comprometida y tal. ¿Cómo puedes gestionar un poco esto al principio cuando a lo mejor un freelance no tiene mucha estabilidad? Sí que tiene a lo mejor el negocio consolidado, pero todavía no está en ese punto de decir tengo una estabilidad muy grande y una seguridad muy grande para pagarle a alguien un fijo y tenerlo ahí comprometido. Con, Ujú. con saber hacer eso, ¿no? De coger a alguien, un colaborador y saber que se comprometa contigo. Claro. A ver, para empezar, lo fácil siempre es empezar eso, el pago por proyecto, pago, ¿no? Tienes tus colaboradores de referencia y les pagas por proyecto. Pero sí que hay que dar ese paso en algún momento, esa estabilidad, porque si al Hmm. final eso no da tranquilidad, ¿no? Porque luego lo que necesitas es alguien ahí contigo, ¿no? Que realmente sepas que estás ahí siempre y si tienes 3 proyectos los cubres, y si tienes 5, si tienes 10, pues se va compaginando, ¿no? Todo eso. Eh, por lo tanto, ahí la prioridad para mí es encontrar a esas personas, pues aunque sean un poco más externas, ¿no? De colaboración por proyecto, pero ya con la idea de que cuanto antes estén dentro del equipo, como freelance, pero ya del día a día del negocio, ¿no? Y que eso te permita ganar tiempo para estabilizar esos ingresos, ¿no? De ver si tú sabes dónde ir a buscar los clientes y estás facturando relativamente bien, bueno, aunque sea inestable, si tú tienes más tiempo para ir a buscar más clientes, pues es relativamente fácil, ¿no? Porque ya tienes el negocio validado, saber dónde ir a buscarlos y estabilizar un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Que como hay esos picos de trabajo, dejamos de ir a buscar clientes, luego bajan los, ¿no? Y como no hemos estado buscando demasiado tiempo los ingresos, y lo que buscamos justo delegando es estabilizar eso, ¿no? Es decir, yo me salgo de una parte importante de la operativa del negocio. ¿Por qué? Porque lo que quiero es estabilizar esa recurrencia de los clientes, ¿no? En el modelo que sea, cada negocio será un mundo, ¿no? Pero lo que queremos es alguien centrado en conseguir clientes, ¿no? Y que por lo tanto estabilicemos eso, ¿no? Muchos freelance lo que pasa es eso, es como tengo el pico de trabajo y dejo de buscar a clientes, luego tengo un bajón durante 2 o 3 meses porque no he buscado clientes, ¿no? Pues lo que buscamos es eso, es el pico de trabajo, no lo asumas todo tú, ¿no? Búscate a alguien que pueda asumirlo y tú sigue en ese proceso de venta estratégico, ¿no? De mantener a los clientes. Yo creo que va bastante por ahí. Luego ya sabes, hay estrategias, ¿no? Para la recurrencia de clientes, pues buscar o formación o productos o tipos de servicios recurrentes, bueno, para estabilizar un poco, ¿no? Pero eso ya saldría un poco de la parte de delegar. ¿Y qué crees tú que tienes que preguntar o que tienes que intentar ver en una persona para saber si es la persona adecuada para ti? Porque claro, entiendo que ahí al final, sobre todo cuando empezamos los freelance, es algo muy personal, de que tú cuajes con esa persona o no cuajes. Sí, el feeling es siempre muy importante, eso está claro. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta en qué fase del negocio estás, ¿no? De las que hablamos, sobre todo en consolidar o en escalar. No es lo mismo si quieres sentar las bases que si quieres crecer a saco. Cuando estás sentando las bases, lo que buscas, yo le hablo necesitas un doble de ti, ¿no? No alguien que lo haga como tú, que eso no lo vas a encontrar nunca. O sea, no busques a alguien que lo haga como tú porque es imposible, pero sí que pueda hacer las cosas que tú estabas haciendo. Por ejemplo, lo que has comentado tú, ¿no? Estabas llevando la parte técnica, pues alguien que pueda llevar
pues las mismas cosas que estabas haciendo, la parte técnica o yo que sé, alguien que se dedica más a las redes, pues las redes, o el día a día, o si tienes muchos, yo que sé, en una academia tienes muchos alumnos, pues el soporte, cosas que estabas haciendo tú que puedas darle a otra persona. Y ahí, claro, buscas a alguien, sí, con ese feeling más parecido a ti, ¿no? Que si ya conoce la filosofía del negocio, la visión, ya te conoce, todo siempre es mucho más fácil, ¿no? Puede ser algún colaborador que hayas tenido ahí con el que hayas encajado. Puede ser incluso un cliente, ¿no? Has hecho una web para alguien que... yo qué sé, has hecho el diseño de una web para un programador, bueno, cógete al programador y que te ayude, ¿no? Si habéis encajado, ¿no? Cuanto más cercano a ti en ese punto, todo es mucho más fácil. Lo que buscamos en ese momento es simplificar al máximo la entrada de esa persona, ¿no? Lo que buscamos es, vente aquí, colaboramos juntos durante un tiempo, te conozco y vemos cómo evoluciona eso, ¿no? También es verdad, tienes que tener en cuenta, comentabas antes, ¿no? Que los colaboradores se van y la gente se va, siempre. Sí, es Ojalá normal. estén 10 Aunque estén años, ¿no? contratados, ¿no? Aunque ojalá estén 10 años ahí contigo o incluso más, pero todo tienes que organizar y sentar esas bases pues para el día que se vayan, saber cómo reemplazar eso, ¿no? Pero al final es eso. Y en cambio en la fase de escalada ya buscas perfiles más complementarios, ¿no? De decir, bueno, es que ahora mismo yo ya tengo, cuando consolidamos hablo de manager, ¿no? Necesitas un manager dentro del negocio que pueda encargarse de todo excepto de lo que tú tengas que estar, ¿no? Si tú eres especialista en diseño, que tú puedes hacer la creatividad inicial, la parte estratégica inicial y luego, pum, te lo paso y te encargas de todo, ¿no? De la parte técnica, de la gestión con los clientes, de la administración, todo. Una persona a quien puedas dárselo todo, ¿no? Y en cambio, cuando ya estás en la escalabilidad, pues ya vas separando un poco más esos perfiles, ¿no? Ya buscas más a alguien más de operaciones, alguien más técnico, algo, bueno, y haces ese equipito de 3, 4, 5 personas, dependiendo del negocio, para eso, ¿no? Pero al final, a la hora de buscar a personas, lo que necesitamos es entender muy bien qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y eso varía con la etapa. Si quieres, ahí podemos hablar del el proceso, ¿no? Para Vale. mí hay unas fases muy básicas. Primero, entender la organización del negocio, ¿no? Cómo te organizas. No es lo mismo trabajar en equipo que trabajar solo. Pues la organización a nivel de tareas, de comunicación, de tomar decisiones respecto a cómo funcionará eso, ¿no? Porque en el momento que estás metiendo a alguien dentro del negocio, por ejemplo, la comunicación con clientes, esa persona tendrá que entrar ahí, ¿no? ¿Por qué vía será esa comunicación, ¿no? La comunicación entre el equipo, pero también con los clientes, ¿no? Y luego ya para mí es la parte de sistematizar los procesos, ¿no? No tanto el documentar, que eso es algo que es un coñazo y que se va haciendo poco a poco y que a la mayoría de emprendedores no gusta mucho, pero sí un mapa de procesos, es decir, qué es lo que haces en el negocio, ¿no? No cómo lo haces, eso poco a poco ya le iremos escribiendo, pero es entender el negocio. Es que muchas veces no entendemos nuestros negocios. O sea, sí, yo cuando pido que hagan ese mapa, de entender, de apuntar todo lo que se hace en el negocio, habitualmente lo que pasa es que van pasando los días y vamos añadiendo cosas que no nos habíamos acordado, ¿no? Y con ese mapa es muy fácil entender qué es lo que vas a querer delegar. Si tú tienes eso claro, buscar el perfil es relativamente fácil, ¿no? Bueno, pues tienes claro qué tiene que hacer, claro que tiene que estar alineado con tu visión de negocio y a partir de ahí, pues bueno, es moverse primero en círculos muy cercanos y si no lo encuentras, pues empezar a buscar un poco más fuera, ¿no? Que es algo bueno, que a veces se necesita la ayuda a buscar esa persona. Y luego me estoy enrollando mucho, ¿no? No, 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 no. Me parece, si no te corto porque me parece interesante. Y, o sea, hablábamos de eso, cuando ya tienes claro que con el mapa, vale, que quieres delegar esta tarea. Y luego, cuando llegas a ese momento, porque a mí me parece esto súper interesante de cómo es esa fase de pasar de delegarle a alguien por proyecto, que yo es lo que había hecho hasta ahora, y ahora lo que me estoy planteando es decir, vale, veo que así es muy difícil tener a gente comprometida porque al final es algo muy inestable. Para meter a alguien ya en el negocio que esté dentro, en mayor o menor medida, necesito a alguien que esté ya fijo. O sea, a lo mejor coger a alguien y decir, bueno, pues no sé, te voy a pagar 500 euros al mes, aunque sea poco, ¿no? Pero decir, bueno, por esto vamos a hacer esta parte del negocio, la haces tú. Pero ya digamos que lo tienes dentro. Esa fase, ¿tú crees que es importante, que es un hito importante dentro de delegar? ¿Se nota a la gente más comprometida cuando ya la metes fija?
Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, al final, cuando tú tienes a alguien por proyectos, se está buscando la vida en otro sitio y, ¿no? Bueno, te va diciendo que sí, que no, que puede ir más rápido, más lento. Cuando tú ya tienes un compromiso con esa persona, yo siempre recomiendo lo que estabas diciendo, ¿no? Ya llegar al punto de decir un fijo mensual, la carga de trabajo puede ir oscilando y eso se reevalúa con esa persona, ¿no? Decir, mira, que de media estoy haciendo más de lo que pensaba, bueno, pues vamos a ajustar el precio hacia arriba, ¿no? O al revés, ¿no? Si, esperemos que no sea al revés, pero al final eso, ¿no? Y esa persona ya es que va bien por las dos partes. Esa persona tiene unos ingresos asegurados, por lo tanto sabe que puedo dedicarte unas ciertas horas al mes solo a ti, a tu equipo, y tú tienes esa tranquilidad de saber que esa persona está ahí con el compromiso que hayas fijado, ¿no? Eso es un cambio, yo creo que es el más relevante a la hora de delegar, tener a alguien dentro. Delegar por proyectos es relativamente fácil, ¿no? Porque Sí, claro. una vez tienes a la persona, es, mira, tengo este proyecto, venga, lo miramos, este es el presupuesto, te pago tanto. No, o sea, ¿no? Y ya entiendes que la persona que has cogido ahí, pues es alguien que será profesional, ¿no? Porque lo has escogido, ¿no? Por lo tanto, el cambio esencial es el que comentabas, es el de tener equipo. Eso ya es tener equipo interno tuyo, ¿no? De decir, aunque sea un freelance, ¿eh? Pero es alguien que ya está ahí, que sabes que vas a hablar todas las semanas, que siempre habrán proyectos. Eso es el cambio fundamental. Y hacer ese cambio solo depende de eso. Si ya tienes el colaborador ese más externo, ver si le interesa entrar y si no, pues entender muy bien ese mapa de procesos y buscar a la persona. Y tú recomiendas, porque a veces a mí me da cosa decir, vale, estoy delegando en otro freelance que él tiene a lo mejor su negocio, yo no le voy a dar, no le voy a poder pagar como para que esté a tiempo completo conmigo, sino que lo va a tener que compaginar con otras cosas. Y a veces piensas, bueno, este freelance tiene su propio negocio con su manera de trabajar y a veces caes en el error, yo creo que es un error, tú me dirás, de que intentas adaptarte tú a la manera de trabajar de ese freelance, pero claro, yo creo que lo adecuado, aunque yo no he conseguido hacerlo bien hasta ahora, es que cuando metes a alguien ya, si lo vas a meter fijo en el negocio, es que aunque no esté a tiempo completo, aunque decíamos sea 500 euros al mes, él entre en la dinámica de trabajo con los procesos de tu negocio y entre dentro a saco, ¿no? O sea, se empape de, bueno, las horas que hagas aquí, tu manera de trabajar no va a ser la de tu negocio como freelance, sino que va a ser la del equipo que tenemos aquí en mi estudio, lo que sea. ¿Eso crees que es clave también? Sí, es clave, pero entender la diferencia. Es decir, tú es tu negocio, tienes que fijar las líneas y tienes que dejarte asesorar por esos profesionales, ¿no? Es decir, si tú no eres profesional, en tu caso conocías la parte técnica, pero si no la conocieras, pues vale, es mi Sí, sí, sí. negocio, mis herramientas, mi forma de trabajar, pero tú eres el experto, ¿no? Es decir, Sí, ¿no? sí, sí. Dejarles esa libertad y ese asesoramiento. A veces son cosas muy tontas, ¿no? Yo trabajé con Arturo García, no sé si lo conocéis, de Sí, Experto sí, sí. Estratega y Diseñadores Web Pro, y me dijo tal cual, me dijo, es que yo encontré, estábamos hablando de asistente virtual para gestionar el correo, y me dijo, encontré a la persona adecuada y la estropeé. Me lo dijo tal cual, ¿por qué? Porque le contó cómo gestionar el correo y él lo estaba haciendo mal, ¿no? Estaba gestionando mal y por lo tanto obligó, entre comillas, ¿no? A la Ya. chica que tenía a hacer las cosas mal. Por lo tanto, sí, establece los sistemas, la forma de trabajar, pero, coño, déjate asesorar por los que saben, ¿no? Y al final eso es importante, ¿no? Pues lo mismo con todo. Tú tienes una forma de trabajar, has tomado unas decisiones en la comunicación con los clientes, en las herramientas, en el proceso. Esa base está ahí, por lo tanto tienes que traerte a las personas ahí, pero abriendo miras, ¿no? Abriendo bueno, pues a mucha interacción, a pedir la información de los otros, a cómo podríamos ayudarles a esas personas a trabajar mejor y nos adaptamos, ¿no? Pero sí, lo que no puede ser es que si trabajas con varios freelance más o menos cercanos, cada uno trabaje a su manera y eso implique que tu negocio sea un caos. Eso no podemos permitirlo. Claro, tiene que haber un sistema que centralice todo y que digas, pues mira, yo por ejemplo me organizo mi trabajo en Coda, que es una aplicación, Claro. pues aquí Ujú. vais a estar todos dentro y los proyectos que haya en marcha y el estatus de cada proyecto y las tareas que hay que ir haciendo van a estar aquí, porque tiene que haber lo que tú dices, ¿no? Al final tiene que haber un punto de encuentro que adaptes un poco ese sistema, pero adaptarlo al conjunto, porque si no es un poco caos. A mí me ha Claro. pasado a veces eso, ¿no? Con cada freelance intentar adaptarme en exceso a su manera de trabajar y entonces al final
no poder tener una organización como equipo porque con este trabajo así, con el otro allá y cada uno está... Entonces creo que hay que tener ese equilibrio Sí, que sí, sí, cuesta a totalmente, veces. totalmente de acuerdo. Tiene que ser eso, o sea, de darles la posibilidad de hacer propuestas a su forma de trabajar, adaptarnos, pero tú tienes el negocio, ellos se están incorporando a tu equipo, sea las horas que sea o el formato que sea, y por lo tanto tiene que tener coherencia todo, cómo funciona todo el equipo, ¿no? No podemos irnos adaptando a cada colaborador. Y yo creo que después ya cuando ya tienes el equipo más o menos montado, hay una cosa clave que ahí está en nuestro saber hacer como buen líder o no, el que seamos capaces de pasar de estar persiguiendo a la gente todo el día, yendo detrás de tienes que hacer esta tarea, me la has hecho ya, oye, que me pide el cliente esto tal, hasta que llega un momento en el que tienes todo tan bien organizado y has sabido motivar también e involucrar y comprometer también a la gente que la gente ya sabe lo que tiene que hacer, cada uno en su parte está responsable de sus tiempos y de sus plazos y tú puedes un poco ahí tener ya más ese desahogo de no estar todo el día detrás de la gente. ¿Qué se necesita para poder dar ese salto tan complicado que me parece a mí tan complicado? Sí, a ver, sencillo no es. Al final es, para mí lo más importante es desde las bases, o sea, desde el inicio que empiezas a trabajar con alguien, hacer una buena incorporación. Sea más externo o cuando ya es más interno, más estable dentro del equipo. La incorporación tiene dos puntos clave, que uno lo tenemos muy en cuenta y el otro no. El primero es cuanto mejor incorporamos a alguien, más tiempo ganamos y enseguida lo ganamos, ¿no? Eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Si a esa persona le ayudamos muy rápidamente a que pueda hacer su trabajo, yo gano mucho tiempo y eso mola mucho y está muy bien. Pero el segundo, que para mí es todavía más importante, es que esa persona se integra mucho mejor al equipo. Y la visión de esa persona es que ya está aportando desde el primer momento y eso, a la hora de entrar y de la satisfacción de ese profesional que entra a trabajar contigo, es casi más importante que la primera, ¿no? Porque al final eso es el inicio de esa relación que decías de tranquilidad, de que todo funcione bien, ¿no? Por lo tanto, para mí, dedicar tiempo y cuadrar bien esa incorporación es fundamental. Y luego aquí hay otra cosa, parte más como mínimo, ¿no? Es la visión de esa persona y la visión tuya y del negocio, digamos, que va alineada. Cuando contratas a esa persona, en principio está alineada, ¿no? Pero esas visiones pues van evolucionando con el tiempo y tu trabajo como líder es que se alineen, ¿no? Y detectar cuándo se está desalineando por algún motivo, ¿no? Para mí liderar, hay muchas personas que ven el liderar como gestionar, como coordinar y no tiene nada que ver. Liderar es sinónimo de dirigir y dirigir no significa nada más que dirección. Es decir, fijar muy bien la dirección hacia dónde va el negocio y si tú como líder fijas eso muy bien, vas detectando cuándo se desalinean las cosas y vas viendo cómo volver a alinearlas, ¿no? Hay un momento que quizá no se alinean y bueno, con esa persona ya no tiene sentido trabajar, pero muchas veces es cuestión de ir interactuando e ir viendo cómo alinear todo eso. Porque al final, si tú cumples lo que está buscando esa persona va a querer quedarse contigo, va a querer quedarse contento, va a hacer lo posible para que todo funcione, ¿no? Y ese trabajo como líder es la base, ¿no? Y luego la segunda cosa que quería aportar es entender que esa gestión, esa coordinación no forma parte del liderazgo. El liderazgo no puedes delegarlo, es tú como responsable del Claro. negocio, pero la gestión y la coordinación sí, ¿no? Puedes tener a una persona encargada de cuadrar esos timings, que todo vaya bien, hablar con las personas, dirigir al equipo. Tú como líder del negocio tienes que hacer que ese equipo esté cohesionado, pero puede haber alguien dentro del equipo que sea el encargado de gestionar el resto del día a día, ¿no? Que eso es lo que buscamos con ese manager que hablábamos antes, ¿no? De que ya no seas tú quien está pendiente del día a día. Por lo tanto, yo Que creo que hay que hacer la diferencia. ¿Eso sería un poco la figura de asistente virtual o no exactamente? O el asistente virtual. Yo hace no mucho tiempo he empezado a hablar de manager, porque, Ya. hostia, no es ningún perfil profesional, ¿eh? Manager es en general. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo un asistente virtual. Hay muchas personas que hablan de project manager, pero hay muchos negocios que no necesitan un project manager. Un project manager ya es para negocios un poco más avanzados, con equipo, con una estrategia importante detrás, ¿no?
le he puesto manager por generalizar. Es una Sí. persona que tiene que ser organizada, que tiene que entender cuál es un poco la visión tuya o la estrategia del negocio y saber llevarla al día a día. No tiene por qué ser un gran estratega, porque eso, bueno, representa que como líder del negocio tienes que serlo tú, pero sí saber materializar todo eso, ¿no? Todo el feedback que tú estás dando, que para ti no suponga un gran trabajo en el día a día, ¿no? Muchas veces se empieza con un asistente virtual y ese asistente a veces va evolucionando más como ese perfil más de project que ya conoce un poco más de estrategia, pero al final es que tenemos tantas profesiones Sí, sí, que sí. manager o gestor o sería el director de operaciones de las grandes empresas, ¿no? Pero Ya. claro, en una pequeña empresa llamarle director de operaciones pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero al final es todo lo mismo, es esa persona que es separar el perfil. Cuando tú empiezas el negocio, tú lo haces todo. Y llega un momento que separas la visión de la ejecución, ¿no? Tú tienes que estar en la estrategia y alguien que tiene que estar en la ejecución, en la gestión. Pues es ese momento, ¿no? Que tú eres como el visionario. De hecho, en inglés hay algunos que le llaman así, como el visionario, y luego hay el ejecutor, el gestor, ¿no? Pues para mí sería ese perfil que puede ser con formaciones o con experiencias muy distintas, pero ese perfil más de gestión. Y un poco al hilo de lo que estábamos antes, que me ha venido la pregunta, cuando tú estás contratando ya a alguien fijo, pero quizás no le estás dando un salario, no lo tienes a tiempo completo, digamos, ¿no? Claro, transmitirle esa visión de tu negocio a una persona que quizás él puede tener unas aspiraciones muy personales de emprender él por su cuenta y acabar montando lo suyo a lo grande también, a veces es complicado, pero claro, a lo mejor esa persona está en una fase inicial en la que le viene muy bien tener un cliente que le da un fijo de X al mes, ¿no? Pero sus aspiraciones no están en acabar estando a tiempo completo contigo, sino que sus aspiraciones están en acabar teniendo su propio negocio y tal, ¿no? ¿Cómo, claro, puede funcionar eso o ya de primeras deberías empezar a buscar a alguien que sus aspiraciones encajen con tu visión? Lo primero, lo que hemos dicho antes, las personas se van algún día, ¿vale? Sí. Eso está claro. Lo que vamos a buscar con ese liderazgo es que se vayan dentro de 10, 15 o 20 años, ¿no? Si podemos. Em, pero al final, da igual, aunque esa visión esté ahí, lo que tiene que hacer dentro de tu negocio es tu negocio aportarle también a esa visión, porque va a ser la forma de que se quede ahí, ¿no? Pues yo conozco muchos freelance, muchos que colaboran con negocios y su visión está en tener su propio negocio y tienen su propio negocio, ¿no? Pero al final, en esa colaboración tiene que haber algo que potencie su visión, ¿no? Si su visión es quiero tener mi propio negocio de X o ya lo estoy teniendo, lo que sea, tu negocio tiene que aportarle en esa visión. Pues a veces aportará a nivel formativo, a veces aportará a nivel de clientes, a veces aportará porque los negocios se benefician el uno del otro, puede aportar de muchísimas formas, ¿no? Pero al final si buscamos eso, si es decir, ese colaborador tiene que estar ahí porque sale beneficiado de la relación. En el momento que no salga beneficiado no va a estar ahí. Eso es bastante evidente, ¿no? Por lo tanto, pues tú, en esa cuestión de liderazgo y de alinear las visiones, lo que tienes que conseguir es eso, ¿no? Que durante el máximo tiempo posible estén alineadas esas visiones y que, por lo tanto, esa persona, gracias a estar ahí contigo, está teniendo unos beneficios, económicos o no, de estar trabajando contigo, ¿no? Y es algo que no siempre es fácil, evidentemente, pero yo creo que es interesante porque, bueno, como mínimo la mayoría de negocios digitales así, sin ser grandes corporaciones, claro que hay grandes empresas digitales, pero no buscamos tener un súper gran equipo, buscamos ese pequeño equipito que nos sirva, que nos permita, pues sí, ganar mucho dinero, lo que sea, pero bueno, que no buscamos esas grandes empresas, ¿no? De 20, 50, 100 o centenares de empleados. Por lo tanto, pues ¿por qué no tener ese freelance a media jornada o unas horas? O quizás esa persona algún día tendrá su negocio y nosotros trabajaremos con su equipo en vez de con él, ¿no? Y en vez de tener una persona que es eso, el programador, contrataremos a esa agencia de Ya. programación. O al final todo eso va escalando y vas viendo, ¿no? Lo importante es detectar esa visión e irla alineando, ¿no?
hay opción. Tú puedes cogerte a alguien como empleado, jornada completa y se acabó. Pero es que al final estás en las mismas. La evolución de esa persona también será la que sea y estamos en un momento en que muy pocas personas pretenden quedarse en una empresa para siempre, ¿no? Va evolucionando, se quedarán mientras es eso, el beneficio sea mayor que irse, ¿no? Si ellos están contentos ahí, se quedarán. O sea, al final es, bueno, el tiempo, sabes que se van a ir y por lo tanto a nivel de estructura, de sistemas, de procesos tienes que tenerlo en cuenta, pero a nivel de liderazgo tienes que conseguir que esas personas, el beneficio de seguir contigo sea mayor. Fíjate que es que a esto que hablas, nosotros, bueno, ya aparte del estudio de diseño, tenemos un negocio que se llama Tu Cerebro al Desnudo, que es el logotipo este de aquí, que digamos que ayudamos a la gente a que entienda su cerebro y lo potencie. Y en una consultoría hace poco teníamos una clienta que ella, por cuenta ajena, ¿no? Pero estaba en un proceso que la habían ascendido y tenía que delegar y tal. Y claro, salió el tema este de la motivación intrínseca que tenemos cada uno, que a veces cuesta, hay personas que les cuesta mucho descubrirla porque no todo el mundo lo tiene tan claro, no es fácil, o sea, es algo que a veces lleva años o hay gente que no la acaba encontrando nunca, pero que si la descubres es que es eso lo que te acaba tirando tarde o temprano en momentos de dificultades, siempre en tu cerebro te va a tirar si tienes clara tu motivación intrínseca. Pero claro, tener esa empatía y saber conseguir que alguien que estás conociendo para delegarle cierta parte de tu negocio se abra y coja esa confianza y puedas acabar sabiendo cuál es la motivación intrínseca de esa persona, creo que es clave por lo que decías tú ahora, ¿no? Porque esa es la manera de alinear las dos visiones. Entonces es lo que tú decías, ¿no? Que al final tienes que dedicar mucho tiempo de inicio a conocer a esa persona, más a nivel casi personal, ¿no? De saber, oye, ¿tú qué quieres en la vida? ¿Qué aspiraciones? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos hacer esto, no? Pero es que a mí hay una frase que siempre digo y me gusta mucho y la repito siempre. Tenemos negocios, coño, pero somos personas, ¿no? Por lo tanto, Sí, no sí. podemos estar pretendiendo que esto es, ¿vale? Son dos negocios, dos freelance o dos agencias o dos lo que sea que colaboran juntos. Pero detrás hay personas. Y si tú no dedicas el tiempo a conocer a las personas, nada tiene sentido ya ahí. Por lo tanto, no es que requiera mucho tiempo, requiere esa pequeña dedicación de entender de que no estás ahí con un esclavo que hace tu trabajo, sino que es otra persona, que tú tienes que estar ahí, que tú tienes que preguntar, que tienes que incentivar eso, ¿no? No es mucho tiempo, y menos al principio, porque al principio representa que si has seleccionado a alguien es porque la visión ya está alineada, ¿no? Has sabido detectar que está alineado y al principio no. Es más a lo largo del tiempo, ¿no? Que esa visión se puede desalinear porque cambia la tuya o porque cambia la suya, las dos cosas, ¿no? Pero eso es lo que hay que detectar y ahí es pues cuestión de insistir, de evaluaciones, de aprovechar las reuniones de trabajo para hacer alguna pregunta más personal, de ir viendo cómo se desarrolla eso. Si se trabaja a distancia, pues traerlos, si puedes, una vez al año o cada cuando puedas en un mismo sitio y verse las caras. Eso es donde realmente ves el impacto que estás teniendo tú en el equipo y por lo tanto si realmente está alineado o no. Es ir buscando formas, que hay muchas distintas, ¿no? De ir haciendo ese seguimiento. No significa que sea mucho tiempo. Claro, si tienes un equipo de 20, 25 personas, sí, seguramente sí. Pero si tienes un equipo de 3, 4 personas, como son la mayoría, 5, 7, no es tanto tiempo. Es aprovechar esa reunión que hacéis todas las semanas para hablar de trabajo y al principio coger a uno y decirle, hey, ¿cómo estás, coño? Y mira que no soy de decir tacos. No, no, pero a veces hay que No, decirlo, Jordi. es ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué necesitas ahora? Es que... Y dedicar 3 minutos, 5, a que te lo cuente. Ya está. O yo qué sé, alguien que le ves un poco más disperso. Acaba la reunión y le dices, hey, ¿te puedes quedar 5 minutos? ¡Pum! Se van los otros y te quedas 5 minutos con esa persona. O no, o ahí dentro, porque en esa reunión hay más forma de dinamizar. Da igual, o sea, es ir buscando puntos. Lo que no puede ser es que pases medio año y que no hayas preguntado a las personas cómo están. O sea, pero tampoco tienes que dedicar horas y horas y horas. O sea, es ese punto, pero ese punto de ser persona, ¿sabes? Lo que decíamos, ¿no? Tenemos negocios, pero somos personas. Es solo eso. No hay más que eso. Y al final, claro que se irán las personas, pero si tú has hecho ese trabajo, incluso te darás cuenta, ¿no? De que esa persona se va desalineando, no veo exactamente. Bueno, o trabajas
para acercarla, o ves que se va, pues ya tomas las decisiones que tengas que tomar, ¿no? Pero al final es eso, no hay que dedicarle mucho tiempo, lo que no podemos es ser descuidados, son personas que tenemos dentro del equipo. Total, total. Y luego, lo que decías, siempre se van a ir hasta cierto punto cuando alguien se va, por mucho que tengas automatizado y sistematizado el proceso de trabajo, cuando a veces es un negocio pequeño y un equipo pequeño en la que, digamos, cada persona tiene un rol clave, no hay varias personas para la misma tarea. Cuando se va alguien, siempre entiendo que va a ser un caos al principio, hasta que lo sustituyas, esa persona líder del negocio le va a tocar un tiempo a lo mejor estar un poco más jodido, ¿no? Sí y no, llega a un punto en que no tanto. Es decir, primero la base es entender que eso pasa y por lo tanto a nivel de sistemas, de procesos, tenerlo bien trabajado, ¿no? Que eso tenemos mucho tiempo para ir haciéndolo y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Es decir, mientras los tengas ahí trabajando, aprovechemos para hacer eso. Y luego cuando el negocio eso ya 4 o 5 personas, tienes esa figura más de manager que decíamos que puede asumir muchas de estas cosas porque esa persona tiene que entender el trabajo del resto. Claro, si es un programador, pues el manager seguramente no sabrá programar, es evidente, ¿no? Pero sí que tiene que poder resolver muchas de esas cosas, ¿no? Que sea muy fácil esa reincorporación. Hay que ser ágil luego, no hay más, no hay una solución mágica, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya tenemos esa figura más de centralización, ¿no? De la persona que conoce todo el negocio a nivel de ejecución, puede resolver muchas cosas, claro, la parte técnica o yo que sé, un diseñador, la parte creativa, no, hay cosas que no podrá asumir esa persona, pero es que llegará a un punto que quizá ni siquiera el líder podrá asumir, ¿no? El trabajo del líder y del manager será muy rápido de buscar a alguien que encaje ahí, ¿no? Es cuestión de... Pero tener las bases sentadas ayuda mucho, ¿no? Si tú ya tienes a nivel de sistemas, de procesos, pues claro, te ayudará mucho porque la incorporación de la nueva persona, de ese perfil, será mucho más rápido, ¿no? Será mucho más fácil. Y bueno, lo que decíamos antes, que es fundamental, ¿no? Si tú ya tienes las bases, las enseñas a la nueva persona, le preguntas qué le parece, acabáis de cuadrar las cosas y eso entra, la forma de alinear a esa nueva persona también es mucho más Es rápida. mucho más rápida, claro. Y ya un poco para acabar, la última pregunta ya en esa fase que decías antes de cuando ya no estás en consolidación, sino que, vale, ya has consolidado incluso un equipo con el que crees que puedes crecer y quieres entrar en la fase de escalar. ¿Qué cosas consideras clave para incentivar correctamente a las personas? Porque también entiendo que cada persona se incentivará de una manera, ¿no? Cada uno somos de una manera y nos motiva unas cosas. Sí, pero bueno, estamos hablando bastante de lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? De entender las motivaciones que hay detrás de esas personas, por qué tienen, o sea, si son freelance, por qué están interesados en trabajar con nosotros. Y eso pregunta, o sea, es que al final, ¿no? Se habla mucho cuando estás ya en esa fase de incentivos y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo incentivas a las personas? Pregunta. O sea, puedes incentivar a nivel económico, eso a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero por detrás también hay otras formas de incentivar, ¿no? Uno de mis mentores lo comentaba, ¿no? Con su project manager, de decir, es que mira, si conseguimos esto nos vamos a ir, le gusta mucho a él las carreras y cosas, nos vamos a ir a ver la Fórmula 1 no sé qué. Y el manager le dijo, que me da igual la Fórmula 1, ¿sabes? Pregunta, ¿no? Al final es eso, es buscar detrás de todo eso, ¿no? Pero cuando estás en fase de escalada ya puedes pensar en todas estas cosas más de incentivos, pero sobre todo la fase de escalada es ver cómo hacer crecer los ingresos sin que los gastos suban demasiado, ¿no? Es rentabilidad pura y dura. Y eso también es una motivación para el equipo, ¿no? Primero porque quizá les puedes pagar más, pero segundo porque ven los resultados mucho más aplicados, ¿no? Decir, coño, estamos trabajando con más clientes, esto funciona mejor, esto tal, vas viendo, ¿no? Yo no creo que en la fase de escalada el problema ya sea el equipo. De hecho, el equipo, la gracia es esa consolidación, ¿no? Cuando Claro. acabas, empiezas con ese manager y que sois dos, ¿no? Y acabas con los perfiles que necesites, ¿no? 4 o 5, dependiendo del negocio. Es sobre todo ahí, ¿no? El principio de la fase de escalada, pero si tú ya tienes ahí las bases claras, escalar puede significar pues, que en vez de un programador necesites dos. O si eres mentor, necesitas otro mentor que te ayude. O si eres, lo que sea, ¿no? Tienes una academia, pues necesitas a alguien de atención al cliente o a 2 personas o un programa de formación, necesitas tutores. Pero al final en vez de haber una persona ahí, quizá necesitas otra, ¿no? Pero al final la escalada las bases tienes que tenerlas ya sentadas.
Y la gracia de consolidar, y muchas veces el problema es que pasamos de validar a escalar y nos saltamos en medio, ¿no? Es que luego es cuando la gente peta, ¿no? Cuando los negocios mueren de éxito, ¿no? Porque no han asentado bien esas bases. O sea que hay que correr en su justa medida, hay que consolidar primero las bases bien. Y Jordi, ya para acabar, cuando llega un momento que ya tienes freelance a tiempo completo porque ya está el equipo consolidado y quieres escalar, ¿crees que se puede mantener un equipo de freelance o ya te tienes que plantear meter gente en nómina? Se puede mantener un equipo de freelance. ¿Qué pasa? Que en jornada completa es complicado. O sea, seguramente será más fácil tener varios perfiles similares a una media jornada o similar que a jornada completa. A partir de media jornada acostumbra a salir mucho más rentable contratar directamente. Claro. Por tema de costes salariales y porque lo que te cobra un freelance no será lo mismo que te cobrará alguien fijo en nómina. Por lo tanto, a partir de la media jornada es cuando tienes que ir mirando, ¿no? Cómo cuadra todo eso. También depende mucho de la filosofía del negocio. O sea, yo he tenido clientes que directamente han dicho, no, yo es que veo que va a subir esto muy rápido, contrato a media jornada, caso de antes, ¿no? A media jornada asistente virtual porque sé que dentro de pocos meses estará la jornada completa y porque, o sea, ya lo veo lógico seguir ese proceso, ¿no? Pero al final es ir mirando. Sí que es verdad que es muy complicado, por no decir imposible, cogerte a un freelance y que luego sea por cuenta ajena. O sea, ese freelance no va a querer volver a trabajar por cuenta ajena. Y ahí sí que tienes que ir a buscar pues ese ritmo, ¿no? Al que quieres evolucionar. Quizá sigues con el freelance a media jornada, pero cuando ya contratas a otro perfil similar, pues ya es a nómina, digamos, ¿no? Bueno, esa evolución tiene sus pros y sus contras, ¿no? Una persona en nómina habitualmente a jornada completa es mucho más fácil que se te quede, pero en cambio a media jornada es mucho más fácil que se te vaya que el freelance, porque alguien a media jornada por cuenta ajena lo que quiere es buscarse un trabajo que le dé la jornada completa. Totalmente. Por lo tanto, bueno, es ir cuadrando esos pros, esos contras, que todo hay, pero bueno, es ir viendo la evolución, ¿no? Lo bueno de ese momento es que en principio, si todo va bien, tú ya tienes tiempo para pensar en estas cosas, que es la gracia, ¿no? Reducir al mínimo la ejecución del día a día del negocio. Yo le llamo que tu negocio facture sin ti, digamos, ¿no? Que tú estés solo en estrategia, en visión, en pensar a futuro. Por lo tanto, ya tienes tiempo para pensar en estas cosas. Bueno, pues si has hecho bien los deberes, digamos que ya tienes tiempo, así que para eso ya sabéis, hay que consolidar un buen equipo. Por mi parte, Jordi, ha sido un placer tenerte por aquí y ahora, pues bueno, te dejo que digas a la gente dónde puede encontrarte, si a lo mejor alguien que nos escucha está en ese proceso y no sabe muy bien cómo hacerlo y tiene dificultades y quiere ayuda de un mentor como Jordi, pues que te puedan encontrar por ahí. Muy bien, Ignacio. Pues primero de todo, darte las gracias por dejarme estar por aquí. Me lo he pasado súper bien. ¿Dónde pueden encontrarme? Pues en delegatunegocio.com. Ahí tienen también mi newsletter, que voy mandando pues un par de correos a la semana más o menos. Y básicamente ahí pues podrán agendar una llamada conmigo. Y si no, por las redes también. Estoy en Instagram, en LinkedIn, en Twitter más o menos, aunque me gustaría estar más. Pero bueno, que estoy en las redes, o sea que me encontrarán fácil. Y al final lo que hago es eso, ayudar en ese acompañamiento desde incorporar a personas hasta todo el proceso de consolidación del negocio y del equipo, digamos. Es un poco lo que hemos estado contando por aquí, pero sobre todo con el acompañamiento, ¿no? Que lo que hacemos es acelerar rápido para empezar a crecer. Bueno, pues dejaremos los enlaces abajo en la descripción para que los tengáis más a mano y sea golpe de clic. Y bueno, Jordi, por mi parte un placer. Esta es tu casa, a lo mejor en un futuro volvemos a hacer otro podcast a ver si estamos ya en otra fase. Qué guay, yo encantado. Yo me lo he pasado súper bien y la verdad es que guay. Si me permites para acabar, que no lo he comentado, claro. En equiposproactivos.com tienen 20 entrevistas de 20 minutos a profesionales que hayan delegado. Pues eso, como Arturo García, como Joan Boluda, como otros que nos cuentan la experiencia delegando. Y es guay, es interesante saber qué procesos siguieron ellos, ¿no? Y qué dificultades tuvieron y al final, bueno, pues para mí fue muy guay hacer esas entrevistas y creo que puede ser interesante también para los oyentes. Sí, seguro. Muchas veces de las experiencias de otros ya te ahorras algún error que vas a cometer tú seguro, así que lo dejaré también en el enlace de equiposproactivos.com. Y muchísimas gracias, Jordi. Un placer y hasta la próxima. Muchas gracias.